No ha empezado julio y ya estoy del verano un poco hasta el moño porque no me deja grabar. Os prometo que esto es un horno. Y estoy grabando de noche para intentar bajar un poquito el calor. En fin, una auténtica... Eso, eso mismo. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a una cita perfumil y cinéfila. Hoy vamos a tener aquí el combo de las dos y la verdad es que son dos cosas que a mí me encantan. Porque aparte de los perfumes, oye, ¿a quién le amarga una buena peli? A mí por lo menos es una cosa que me entretiene muchísimo, aunque la verdad que últimamente tengo muy poco tiempo. Dato importante, pero bueno, quitando ese pequeño detalle, yo soy de cine, palomitas grandes y Coca-Cola de medio litro. Así voy yo al cine. Mira, empezamos a conocernos un poco más. Y es que en los tags siempre da para hablaros un poquito de mí aparte de los perfumes y eso la verdad me gusta. Son vídeos que me gusta muchísimo grabar y son como muy así entre amigos. Y bueno, si vamos a estar así entre amigos, si es la primera vez que estás por aquí, pues lo primero, bienvenido, locuelo o locuela, y yo soy Marta. Y nada, pues aquí hablamos de perfumes y ya con eso de locuelos y locuelas pues ya lo iréis viendo, pero se palpa, ¿vale? Es la esencia del canal. Así que nada, ¿qué os parece? ¿Preparados? ¿Cámara y acción? ¡Empezamos! Y antes de meternos en asunto, ¿de qué va esto? ¿Cómo va este tag? Bueno, pues esto es un tag de 5 preguntas creado por Cecilia Rubio y por Marga del canal de Mari Trotter. Os lo dejo todo abajo de todas maneras, así le echáis un vistazo y las saludáis de mi parte. Y consiste en elegir 5 categorías, 5 películas diferentes y perfumar a uno de los protagonistas, pues al que nos dé la realísima gana. Y eso mola poco porque el cine es muy variado y el cine tenemos... Pues imaginaos la cantidad de películas y personajes que pasaron por mi mente pensando este tag. Muchos. Pero bueno, yo estoy aquí porque me nominó la fantástica Esther de Esther in Wonderland. Que bueno, aunque esté in Wonderland porque la tenemos por ahí perdida por el norte, tú no estás sufriendo los calores españoles, Esther, qué envidia te tengo. Me hizo muchísima ilusión que me nominara y encima hablando de un tag bastante curioso, un poco ya más diferente, que hablamos de perfumes pero también hablamos de otra cosa que me gusta, que es el cine. Así que nada, Esther, muchas gracias por tu nominación, aquí tienes mis respuestas y empezamos. Primera pregunta, una película clásica. Pues yo me he ido por un clásico de verdad. Me he ido por El Mago de Oz, The Wizard of Oz. Una película que ya tiene chorrocientos mil años. o sea, ya tiene solera, ¿vale? Tiene experiencia en el mundo cinéfilo y cuya protagonista es Dorothy Gale, una chica jovencita que, cosas de la vida, se ve inmiscuida en un mundo donde tiene que luchar un poco por restablecerlo, por cuidado con la bruja y esas cosas. Ya sabéis, una historia así un poco heroica. Tampoco la quiero destripar porque me imagino que muchos la conoceréis, pero bueno, si no es el caso, pues en fin, no voy a ser yo aquí doña spoilers porque eso es lo peor del mundo mundial. No, si no la habéis visto, El hombre de hojalata, ¿de verdad eso no suena? En fin, no quiero andar metiéndome en detalles porque igual la lío. Y para Dorothy, ¿qué perfume elijo? Bueno, pues para ella, viéndola así tan femenina, inocente, pero que luego va cogiendo así la valentía, la va sacando, la va buscando a lo largo de la película y va evolucionando, he cogido un perfume que destaque sobre todo esa parte femenina, esa parte inocente, esa parte bonita que tiene ella, pero a la vez lo haga de una manera bastante desenfadada. No quiero un floral de salón, esto es un floral bastante ponible, pues para ella no se preocupaba de mucho, andaba por ahí por el campo y los bosques buscando las baldosas amarillas, o sea que, en fin, no la veo yo demasiado remilgada. Así que para ella el Omnia Amethyst. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues esta composición se basa sobre todo en el heliotropo. Ya os he hablado alguna vez de esta flor, es una flor que la llaman vainilla de jardín porque es bastante dulce. Ojo, dulce sin ser caramelosa, esto no es gourmand ni nada, esto es un floral. Pero aparte de ese heliotropo lo que tenemos también es iris, es rosa, notas verdes, maderas, entonces es un perfume floral pero muy bonito, muy femenino, sin grandes pretensiones, pero no por ello es malo ni muchísimo menos. Todo lo contrario, muy ponible. Así que para Dorothy me quedo con esta opción. Segunda categoría, película romántica. Y bueno, aquí dato importante. Yo con esta película me harté a llorar la primera vez y me harto a llorar cada vez que la veo. Porque soy así, yo soy muy sensible. O sea, a mí no me tienes que hacer demasiadas cosas para verme llorando como una magdalena.
podría haber sido Marta Magdalena y me hubiera quedado el nombre que ni pintaba. Pero además desde pequeña mis padres me decían que a veces lloraba y no sabían qué me pasaba. Lloraba porque tenía ganas de llorar. Pues que soy así, chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Y con esta película es que me toca así la fibra sensible. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? El diario de Noah, The Notebook. Es que es muy bonita. Es que, de verdad, ¿hay alguien que pueda ver esa película sin echar así una lagrimilla? Una, por lo menos. O sea, yo no me lo creo, no me lo creo. Si veis esa película sin echar una lágrima, no sé, el corazoncito igual está un poco gris, no sé. Y dentro de esta película he cogido a la protagonista femenina, a Ali Nelson, una de las partes, ¿no?, de la historia de amor, interpretada por Rachel McAdams. ¿Y qué es lo que pasa entre estos protagonistas? Pues que se enamoran y pertenecen a clases sociales diferentes. Desgraciadamente, esto en la época era un gran problema si te pasaba algo así, porque no estaba nada de bien visto y desgraciadamente hoy en día sigue pasando en muchos sitios. Por Dios, el amor es libre, el amor es amor. Ya está, o sea, es que no se necesitan más explicaciones, de nada. El amor es totalmente libre para aquel que lo siente. Fin. En el caso de Ali, ella era una señorita distinguida, pertenecía a una sociedad bastante más alta que el chico. Entonces, ¿qué perfume le ponemos? Bueno, pues os estoy diciendo que es una señorita distinguida. No le valía cualquier cosa, no le valía un agua de rosas así. No, algo diferente. Y bueno, pues para ella he cogido el Shalimar Parfum Initial. ¿Y por qué este? Porque es distinguido y elegante donde los haya, porque no hay cosas parecidas y porque además es una versión mucho más dulce del Shalimar original. Te das cuenta que es una chica joven, es una chica con ganas de vivir, es una chica enamorada. No le pega un perfume así demasiado serio, no. Elegante sí, pero serio tampoco. Así que para ella una composición basada en iris, un iris acompañado de vainilla, de caramelo, pero también con notas mucho más chipres como la bergamota y tal. Entonces la composición es una composición puramente femenina. Y me diréis que el frasco no es una monada para tener en el tocador de Ali y perfumarse un poco antes de ver a Noah. Ali, este para ti. Tercera categoría, película de terror. A ver, os acabo de decir hace un momento que soy súper mega sensible. ¿Me veis viendo películas de terror? Ni de coña. Ni de coña. Lo siento. No, estoy al borde del infarto. No puedo con eso. Thriller, que me tengan así un poco así agarrada al sofá, puede ser, pero más de eso, cero patatero. Y bueno, ya si empezamos con eso de vísceras, tripas y sangre así por doquier, pues os aseguro que bastante tuve con mis prácticas de cadáver, así que lo siento, no quiero saber nada de eso. Lo que me lleva a hacer trampas, y es que por lo visto a Esther le pasaba igual, entonces de verdad, Esther, yo te entiendo, porque yo no puedo con ese tipo de películas, o sea, de verdad, bastante sufrimiento hay en el mundo como para verlo y retratarlo y con saña y... No, lo siento, pero no. Sin embargo, voy a hacer también un poquito de trampa y de verdad me he sentido muy identificada con Esther, porque una cosa es eso y otra es el cine más gótico, el cine más oscuro, que por cierto, a mí el gótico es algo que, en fin, tuve una época de mi vida bastante coquetona con él. Lo dejamos aquí mejor, pero digamos que todo el universo de Tim Burton a mí me encanta. Además, ya no solo las películas, la música, los colores, todo me encanta. ¿Y quién he cogido? Bueno, pues he cogido una de mis películas favoritas suyas, que es La novia cadáver de Corpse Bride. En Latinoamérica me parece que no se llama así, pero en Latinoamérica siempre el nombre es totalmente diferente a lo de España y lo de España es diferente a lo de Estados Unidos. Hacemos aquí un coso un poco extraño con los nombres. Da igual, como os voy dejando el cartelito, sabéis cuál es. Bueno, aquí volvemos a tener una historia de amor medio trágica. Pues porque sí, porque las historias de amor son bonitas y si tienen un punto así como medio trágico, pues aunque eches unas lagrimillas, pues como que te gusta y te enganchan. Y en este caso, ¿a quién? A Emily, a mi novia cadáver, que se me enamora de Víctor y digamos que lo pasa ahí un poco mal. ¿Y qué perfume le ponemos a una novia cadáver? Porque no es una novia normal, es una novia fría, es una novia muerta. Pues un perfume frío, solitario, un perfume que me recuerda a la humedad,
al musgo, a las lápidas, a las piedras frías. ¿Sabéis cuál puede ser? Relique d'amour o Oración de Oryza Legrand. Un perfume especial donde los haya, tan especial que puede estar a la altura de ese personaje. ¿Y por qué este perfume? Pues bien, yo os digo que a mí me transporta esa sensación de soledad, de frialdad. ¿Y qué puede haber más frío que la muerte? Pues pocas cosas, ¿no? El hielo, quizás, no lo sé. Dejamos que vamos a esperar mucho tiempo a averiguar esa respuesta, pero aquí lo que tenemos azucena, que podría ser el ramo de novia, un ramo de flores blancas, la azucena que se nos quedaría ahí. Llevamos mucho tiempo solos, tenemos esos rastros de estar ahí por el bosque, las lápidas, tal, que nos lo van a dar las hierbas que tiene, como por ejemplo el pino, pero no solo eso. Tenemos el toque religioso, tenemos el incienso ahí encima. O sea, no sé, este de verdad es un perfume muy especial y creo que para un personaje tan diferente le podría ir como anillo al dedo. Chiste malo, ¿eh? Chiste malo donde los haya, porque nos fuimos de boda en aquella película. No digo nada, no quiero hacer spoilers. Cuarta categoría, película de Disney. Un infaltable, o sea, es que si de verdad se hace este tag y no hay una película de Disney, yo me hubiera retirado. No puede ser, Disney es de lo mejor de la vida. Y bueno, ¿cuál he elegido? Pues mi película de princesas favorita. He cogido La Bella y la Bestia de Beauty and the Beast. Bueno, me da igual si es la versión de Emma Watson, que es preciosa esa película, o la versión de dibujos animados de toda la vida que conocemos de cuando éramos pequeños. ¿Y quién no ha cantado esas canciones? O sea, ¡ay! Ahora mismo me siento como si tuviera 5 años, os lo prometo. Y ya que estamos, os voy a contar un poquito más. Es mi princesa favorita y algo que me encantaba de ella era que pasaba olímpicamente de todo. Ella estaba con sus libros y a mí eso es algo que me tocaba bastante la fibra porque yo devoraba libros. Hablo un poco en pasado porque la verdad que ahora ya no tengo tantísimo tiempo, pero de pequeña me los comía. Me encanta leer, entonces no sé, me sentía un poco como identificada. Ella pasaba de todo, ella tenía su caballo, tenía a Philip, era feliz de la vida, hacía sus cosas. Era muy mona, no necesitaba nada en su vida realmente. Ella pasaba del amor y por supuesto pasaba de Gastón. En fin, ya sabéis, ya sabéis. Y bueno, para ella, una chica inteligente, una chica con inquietudes, pero a la vez más buena que el pan, porque es súper tierna. Bueno, pues para ello me quedo con Trésor Luminous. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos rosa, por la rosa clásica de la película, esa rosa tan mágica y tan importante y tan decisiva, pero también tenemos reflejada la dulzura de Bella a través del praliné y de la vainilla. Así que, oye, si ya me gustaba este perfume y encima pienso en Bella cuando lo use, pues me va a gustar el triple. Así que nada, Bella, de verdad, referente y princesa Disney de las mejores, esta para ti. Quinta y última categoría, hombre protagonista. Bueno, aquí tuve mis dudas porque yo le pondría una a muchos personajes que me han llegado así a la potato a lo largo de los años, pero este es un personaje súper especial que es que estoy segura que, en fin, ¿quién no ha tenido un amor platónico con él? Porque yo fue mi primer amor platónico que yo recuerde cuando era un mico y vi su peli. Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford. O sea, por favor, es que lo tiene todo. Un hombre inteligente, con sus estudios, con su universidad, con tal, aventurero, un poco rompecorazones, tal. En fin, que tiene un poco de todo ese personaje. Y tiene aventura, tiene acción, está ahí dando golpes. Por cierto, he estado viendo las películas este fin de semana, o sea, las tengo ahí como recientes. Vivo enamorada de los efectos de sonido de esas películas. Os lo prometo, que sí, que son efectos de sonido de los 80, ya lo sé, me encantan eso de piu, piu, piu. No sé, las he disfrutado como una niña. No, mejor, porque cuando era niña me daban un poquito de pánico y después de ver la primera película me daba pánico, no, lo siguiente, tener el armario abierto por si me salía una momia. No sé, cosas que a una le pasan cuando tiene 6 años y ve Indiana Jones. Pero Indiana me encantó, así que nada, he buscado un perfume que en cierta forma le represente, ¿no? Como todos estos. ¿Y por qué? Vamos a ver. Una cosa vital que tenía que tener este perfume era el cuero. O sea, Indiana Jones sin cuero, sin el látigo y sin el sombrero, no es Indiana Jones. Entonces, eso, un punto. Por otro lado,
un perfume que también refleje esas aventuras, un perfume un poco más verde, un perfume con hierbas, un perfume así que del aire de libertad. Y por otro, un punto más seductor, un punto más cálido, un punto de, oh nena, estoy aquí, soy Indiana Jones. ¿Os digo cuál? Pues después de mucho poner la nariz en unos, en otros, en pensar en este, en aquel, me quedo con este, me quedo con el de Carolina Herrera, el CH Privé. Es lo que os he dicho, tiene cuero, lleva la tonka, lleva ahí esa parte un poco más sexy, lleva whisky, lleva toda la parte de hierbas, lleva cardamomo, en fin, lleva un Indiana Jones aquí diluido. No sé, si oléis esto y pensáis en Indiana Jones, pues a mí me parece una cosa estupendísima de la muerte. Yo a partir de este vídeo, este va a ser el perfume de Indiana Jones. Y por cierto, esto sé que no se debe hacer, porque seguramente me lo carga, pero ¿habéis visto? ¡Qué chulada! O sea, es que tiene flow este frasco, ¿eh? Me encanta. Así que para mi querido Indy, uno de esos primeros amores platónicos míos, esto de aquí. Por Dios, Indiana Jones oliendo esto encima es que ya es como el triple de sexy. ¿Yo qué queréis que os diga? Y bueno, locuelos, locuelas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, porque a mí de verdad ha sido de los vídeos más divertidos que he hecho, de estar pensando y este y el otro y el otro y el cual. Así que ahora mi nominación va para vosotros. Sí, vosotros, porque ¿por qué no? Dejadme en comentarios películas y perfumes que siempre hayáis pensado que pueden ir, o personajes sueltos, o lo que sea. Vamos a charlotear un poco aquí de cine, que no se diga que este es un canal muy culto. Nada, mentira y gorda. Aquí hablamos un poco de lo que nos va saliendo. Pero bueno, contadme en comentarios y así vamos charloteando. Así que nada, locuelos, locuelas, cuidaos mucho y nos vemos pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!